proyectos. El primero que desarrollamos fue Manos Negras y principalmente comenzamos con un Pinot Noir de Patagonia y con un Malbec de Mendoza. Para mí lo interesante del vino es la diversidad. Alejandro, você está em vários projetos, né? Vários projetos con vinos diferentes. Sí, señor, tengo varios proyectos. Yo me inicié con la bodega Catena Zapata, trabajé ahí 15 años y fui director de viñedos y responsable de plantación de la gran mayoría de los viñedos actuales de Catena. Y el año 2010, con mi socio, Jeff Mausbach, que también trabajó en Catena, comenzamos a desarrollar distintos proyectos. El primero que desarrollamos fue Manos Negras, que es un proyecto que tiene que ver con las distintas variedades, los distintos cepajes según las latitudes en Argentina. Y principalmente comenzamos con un Pinot Noir de Patagonia y con un Malbec de Mendoza y Torrontés del Norte. Luego tenemos el proyecto de Tinto Negro, que es un proyecto también que queremos mostrar la parte de suelos y de climas. Entonces son 5 Malbec de la primera zona, el más económico, un Malbec del Valle de Uco, un Malbec específico de los Chacalles y 2 single vineyards de viñedos propios en Altamira, que se llama Finca La Escuela, y en la consulta que se llama Viñedo 1955. 1955. 1955, porque es la edad del viñedo, es el año de plantación, no tiene nada de política. Sí. Luego también estamos elaborando en sociedad con la familia Saavedra en Tolombón, Salta. Hay viñedo y bodega en donde elaboramos principalmente Malbec y también hacemos Torrontés, hacemos Cabernet Sauvignon y Garnacha. Luego hay otra línea de vinos que es Buscado Vivo Muerto, que son vinos que tienen una base de Malbec, son vinos de corte, de base de Malbec, de pequeños productores en distintos lugares del Valle de Uco. Son 5 vinos tintos que muestran la diversidad del Valle de Uco y que a partir de la cosecha 2017 estamos lanzando ahora 4 vinos blancos que son Chardonnay del Valle de Uco, también de pequeños productores, de distintos productores en el Valle de Uco. 4 Chardonnay. 4 Chardonnay. Y por último, tenemos un proyecto que es Estancia Uspallata, que es una viña única, a 2000 metros de altura, es la viña más alta que hay en Mendoza, en donde elaboramos, donde tenemos Pinot Noir, Malbec y Cabernet Franc. Y estamos elaborando con el Pinot Noir un espumante y vino Pinot Noir y un Malbec. Y el Cabernet Franc es nuevo y recién en las próximas cosechas vamos a tener un vino de corte con Cabernet Franc. Y por último, algo que estamos desarrollando en este momento son un viñedo en Huichaira, en Jujuy, muy cerquita de Tilcara, que ese es un viñedo pequeño de 2 hectáreas que tiene Malbec principalmente, un poquito de Cabernet Franc y Syrah. Y estamos haciendo un solo vino con el blend del terroir. ¿Dónde está Jujuy? En Jujuy. ¿Dónde? Humahuaca. Jujuy es la provincia más al norte de la Argentina, que limita con Bolivia. Está al norte de Salta. Jujuy está rodeado por Salta. ¿Y sí, también en altura? En altura, es un viñedo a 2.700 metros. Es una zona que se está desarrollando vitivinícolamente en los últimos 5 o 10 años solamente. Ese y tema es de muy altura interesante. Cambió la historia de Mendoza, ¿no? Cambió un poco la historia en general. La altura muestra una gran diversidad, no solamente debido a la altura en factor de la temperatura y del sol, sino también en función de los suelos. Lo que permitió empezar a plantar en altura fue sobre todo los sistemas nuevos de riego por goteo. Porque antes la parte tradicional se regaba con riego tradicional por surco o por inundación, y en estas nuevas zonas vitivinícolas que están más sobre la ladera de los Andes hay que regar con goteo, no se puede regar por tradicionalmente porque hay mucha pendiente. Na sua opinião, esses vinhos de maior altitude, eles são melhores ou são apenas diferentes dos outros?
En mi opinión, para mí lo interesante del vino es la diversidad. Un vino es diverso no solamente por la variedad, no solamente por la altura, sino también por el suelo y también por las personas que trabajan en ese vino y cómo interpretan ese vino. Entonces creo que hay vinos para todas las personas. Hay gente que va a encontrar que los vinos de altura, que en general tienen más concentración y más acidez, son mucho más interesantes que los vinos que tienen menos altura. Y otras personas que van a encontrar más interesantes los vinos de menor elevación, donde el perfil aromático y los sabores son distintos. E essa diversidade de novas regiões na Argentina, Sim. elas estão dando que impacto em relação à tradicional região lá de Mendoza? Bueno, en Mendoza principalmente lo que más ha sido en impacto es la altura. Digamos, se ha ido plantando cada vez más alto en zonas más elevadas. Y si uno toma una foto del valle, en los lugares más extremos, o más al sur o más al oeste en general. Pero siempre buscando más frío, buscando lugares de menor temperatura y buscando también tipicidades del suelo. Y eso ha generado ampliar el abanico de perfiles y de complejidad de vinos de Mendoza. Esto cambió mucho, ¿no? En los últimos años... Mendoza, Argentina, ha hecho una revolución en el vino. El vino, podríamos decir, antes de los 90, se elaboraba de una manera tradicional, como se elaboraban los vinos en el sur de España, en el sur de Francia, en Italia. Es decir, se elaboraban los vinos y luego se oxidaban en fudres, en grandes recipientes. Y se dejaban ahí 3, 5 años hasta luego embotellarlos. Entonces había un estilo de vinos que tenía que ver con eso. Todavía hay vinos de ese estilo en Argentina. ¿Todavía hay? Sí, como es Weiner, por ejemplo. De Cava de Weiner tiene, por ejemplo, ese estilo de vino. Sí, verdad. Y a partir del año de los 90, de a poquito empezaron las bodegas a hacer vinos con otro estilo. Un estilo, primero se buscó un estilo más internacional. Entonces nos encontramos a inicio del 2000 con vinos muy poderosos, con mucha concentración y sobre todo mucha madera. Eso hacía que, bueno, tiene gusto a un vino del Nuevo Mundo tradicional, que es la madera. Tomaba una copa y no tomaba más. Exacto, mucho. y hoy se están buscando vinos que reflejen el lugar y la viña. Entonces, lo que es interesante sí, que en estos nuevos lugares uno tiene que reflejar todavía más las características de esa nueva zona. Y creo que, bueno, eso es lo que está dando complejidad a la Argentina. Es el tema de lo importante que son los lugares para que los vinos sean diferentes. Si, por ejemplo, tomamos el caso del Valle de Uco y estudiamos los abanicos aluvionales, o sea, la formación de los suelos, hay más de 40 abanicos aluvionales en el Valle de Uco. Entonces, inclusive de una misma apelación, podemos tener gran diversidad de suelos, por lo tanto, gran diversidad de vinos. Y esos aluvionales portan un poco de calcario, ¿no? Sí, el calcario proviene inicialmente de la montaña, del material madre. Pensemos que los Andes, hace millones de años, estaba bajo el mar. Se llenó un lugar en el mar con calcario marino y luego, cuando empezó a formarse los Andes, esto se elevó y se formó. Y ese calcario entonces está en la montaña. Luego, con los aluviones que arrastran el calcario y forman los abanicos, aparece ese calcario en nuestros suelos. Y además, el agua del río, el agua de los ríos con la que regamos, tienen yeso, tienen calcio. Sí. Y ese calcio reacciona con la respiración de las plantas, con la muerte de las raíces, con la materia orgánica, y forma in situ carbonato de calcio, forma más calcario. E o que isso na prática influencia no vinho, por exemplo? O solo, ele influencia mais na boca, nos taninos ou algo assim? Existe isso ou ele influencia no vinho como un todo? El calcario influencia en los vinos porque el calcario tiene la capacidad de retener agua y por lo tanto las raíces se van a apoyar sobre el calcario. Y al tener la capacidad de retener agua también aparecen muchos microorganismos en el calcario que ayudan a la planta a absorber minerales. Entonces la absorción de minerales de la planta es distinta si el suelo tiene calcario que si no lo tiene.
Cada suelo tiene su capacidad para ceder determinados minerales, para absorber una cantidad de agua. Y esas características hacen que la planta, al trabajar, al hacer fotosíntesis, absorba agua con distintas proporciones de minerales y eso genere que la uva tenga distintos sabores. Sobre essas novas regiões da Argentina, quais, na sua opinião, têm o maior potencial para produzir vinhos de melhor qualidade? Volvemos un poco a la misma pregunta anterior. Me parece importante que se genera más diversidad. Hay zonas que para mí pueden parecer más interesantes, pero para un consumidor determinado le parece más interesante otra. Y lo que vale al final es lo que le gusta a la gente cuando toma vinos. Y lo que vale es que no sean todos los vinos iguales, sino que haya diversidad. Essa questão da diversidade é uma questão dos enólogos ou é uma questão do consumidor? O consumidor no mundo está pedindo diversidade? El consumidor del mundo está pidiendo diversidad porque eso es lo que es el vino en Europa, en el viejo mundo. En el viejo mundo, el vino y las comidas en general, los quesos en Europa, tienen mucha diversidad. Cada pequeño pueblo tiene su tipicidad y eso es lo que lo hace distinto al vino de otras bebidas. Tener la tipicidad de cada lugar. Es por eso que se está trabajando fuertemente en tener diversidad en el vino, en que no sean todos los vinos iguales, sino que todos sean diversos y que permitan al consumidor poder elegir en ese gran mundo de distintos vinos. ¿Y crees que esa diversidad de suelos, el consumidor ya reconoce, por ejemplo, Altamira, Guatallarí? No creo que lo pueda reconocer, es muy difícil. Es difícil para nosotros mismos reconocer, porque también está la impronta de las personas que producen el vino. Las variedades como el Malbec, que es la más importante de la Argentina, es muy reactivo a cómo se trabaja el viñedo, sobre todo cómo se trabaja en la producción, cómo se trabaja en la exposición de la uva y cómo se trabaja en el riego. Sí. Si la uva está estresada o no está estresada, da vinos muy diferentes. Si la uva tiene hecho un desoje o no lo tiene una expresión diferente. Ninguna de las formas de trabajar es incorrecta, todas son correctas. Es la personalidad del viticultor el que define luego cómo va a ser el vino. Y luego es el consumidor que elige cuál es el vino que más le gusta. Claro. Usted, personalmente, ¿cómo empezó con el vino? ¿De familia o algo que empezó solo? Bueno, mi padre es médico, era médico, neurocirujano, pero en algún momento se le ocurrió comprar un viñedo viejo en Tupungato, en Villa Bastía. Eso una fue bella compra, ¿no? Una bella compra hubiese sido para mí, pero para mi padre, que era médico, no fue una bella compra. Sí, sí. Luego lo vendió y entonces esa viña yo tenía en ese momento 6 años, lo tuvimos durante unos 5 años, o sea, de 6 a 11 años, cuando era un niño me crié en esa viña. También yo vivía en una casa que estaba toda rodeada de viñedos. En las vacaciones de verano me iba a los viñedos a hablar con la gente que trabajaba la viña. O sea, es algo que uno lo tiene desde la cuna. Y bueno, luego estudié agronomía y me fui a especializar a Francia, a Montpellier, en viticultura y a hacer el diploma de enólogo. Sí, pues cuando habla mucho más del campo do que de la bodega, ¿no? Y sí, para mí que es un viticultor. Yo soy viticultor y el vino nace en la viña realmente. Y en nuestros vinos yo lo que busco es expresar lugares. Es por eso que en el estilo de vinos que elaboro, en general no son vinos que tengan mucha madera. Sí. La madera me gusta que haya, depende de los vinos, no en todos, pero en poca cantidad. Sobre todo nueva en poca cantidad. Si hay, que sea vieja, que sea para madurar el vino y no para darle el sabor de la madera. Y si está el sabor de la madera, que sea para exaltar los sabores de la viña y para complejar el vino. Como você enxerga o futuro do vinho na Argentina y no mundo? Bueno, creo que el futuro del vino, no solamente en Argentina, sino también en el mundo, es recuperar, por ejemplo, en Europa, las viejas denominaciones de origen y lugares
que un poco se habían dejado de lado. Creo que en los años 90 y inicios del 2000 se hizo una fuerza muy fuerte sobre las regiones clásicas, la Borgoña, Bordeaux, Chianti, y ahora se está haciendo mucha fuerza sobre muchas pequeñas regiones vitivinícolas de Europa. Y eso mismo, en cierto modo, es lo que está ocurriendo en Argentina, que estamos originando todas las nuevas indicaciones geográficas, las nuevas IG, para ayudar a mostrar esa complejidad que también está en la Argentina. ¿Y cuántas cosechas hay? Tendría que sacar la cuenta, no quiero ¿Y hay una declarar que lo marcó? viejo que estoy. ¿Y hay una que marcó por el bien o por el mal? Bueno, por el mal, la cosecha 98, que tuvimos el niño y fue imposible hacer un buen vino, casi imposible. Por mucho calor. Muchísimo lluvia y calor. Mucha lluvia, mucho calor, mucho hongo en la viña. Entonces el clima fue tan desafiante que fue casi imposible hacer vino. ¿Y cómo siente alguien que trabajó todo el año en esa viña y resulta tan mal? Es deprimente. Eso es algo que uno tiene que aprender a trabajar. Lo mismo ocurre con el granizo. Cuando uno tiene una viña que está trabajando y cae granizo, lo perdió. Sí, sí, sí. Lo perdió y tiene que esperar otro año. Tiene que esperar hasta el otro año. Años, ¿no? Sí. Sí, es fuerte. Sí. Lo otro también, que fue un año difícil, fue la cosecha del año 93, porque el año 92 fue una helada muy fuerte en Mendoza. Esos 2 años fueron los años más complicados. Y el mejor. Y el mejor siempre está por venir. Creo que hemos tenido muchas añadas muy interesantes, como fue la 96, la cosecha 97 también. Luego ya en el 2000, creo que la 2006 fue una excelente cosecha, la 2009, la 2016 fue una cosecha bastante compleja, fue fría, fue interesante, pues fue desafiante, pues sacaron muy buenos vinos con muy buena acidez. Y cuando la gente dice que no hay mucho cambio de una cosecha a otra en Argentina, no es verdad. En realidad, todo depende con qué uno lo compare. El problema que tiene Europa son las lluvias de otoño. Entonces tienen una cosecha donde es sana contra una cosecha que no es sana. Entonces ahí sí hay un gran cambio. Las cosechas sanas son buenas, las que tienen botrytis, hongos, son difíciles, no son buenas. Es raro que en Mendoza tengamos cosechas malas. Entonces la diversidad de una cosecha a la otra sobre todo tiene que ver con las temperaturas. Digamos que tengamos una cosecha más fría o una más cálida. Por ejemplo, la 2017 fue una cosecha más cálida que la 2018 y que la 2019. Entonces hay diferencia. Al que le gustan los vinos más concentrados, más maduros, la 2017. Al que le gustan los vinos más frescos, 2018, 2016. Como é o teu processo de produção de um vinho? Você olha somente para o vinhedo, para as uvas que você tem disponíveis, ou você faz algum tipo de interação, algum tipo de conversa com os consumidores? Bueno, con los consumidores la conversa se hace permanente, sobre todo cuando voy a visitar los mercados. Hago degustaciones, me invitan a una vinoteca a hacer una degustación con sus clientes. Y bueno, hay que escuchar lo que dice el cliente, qué le gusta a la gente y comprender realmente lo que le gusta a la gente. Al final uno hace vino para consumir, para beber. Sí, a mí me interesa sobre todo eso, hacer vinos para beber. No solamente que se destaque el vino. Muchas veces pasa que hay vinos que son muy potentes y se destacan porque tienen mucha intensidad, pero luego para mí son difíciles de beber. Sí. Para mí es importante que se destaque el lugar y que uno beba tranquilo el vino y que no tenga que guardar vino. Si uno se junta con 2, 3 personas, la botella se termina. O que te mais emociona num vinho? Ou na produção do vinho? Bueno, el momento de la cosecha trae muchísima energía, es muy emocionante, es el día a día, son muchas horas de trabajo en donde uno está a la expectativa qué es lo que va a ocurrir. La fermentación es una revolución, es un cambio de la uva a vino
que pasa de azúcar a alcohol en muy poquitos días. Y si uno no está despierto y no hace los trabajos que tiene que hacer, no consigue los resultados que uno cree que puede conseguir, no puede sostener el potencial de la viña, porque al final un gran vino uno lo consigue cuando puede transmitir exactamente todo el potencial que tiene la viña. En la bodega uno no puede incrementar la calidad está en el viñedo. Uno lo que no tiene que hacer es arruinar lo que produjo el viñedo. Lo único que podemos hacer en la bodega es arruinar lo que produjo el viñedo. E houve alguma dessas que te emocionou muito mais do que o normal? Alguma coisa em particular que teve em alguma? Bueno, hay determinadas uvas fuera del Malbec que son desafiantes. Por ejemplo, una uva desafiante es el Pinot Noir, porque en la viña y en la bodega es muy rebelde. En la viña a veces el manejo de la viña es difícil, porque uno acomoda los brotes que queden bien derechitos, bonitos, y va al otro día, están de vuelta abajo, porque corrió un vientito, porque es así el Pinot Noir, es rebelde. Y en la bodega pasa lo mismo, porque uno empieza a fermentar, se imagina que lo va a elaborar de una manera y después las levaduras de un día para el otro fermentan rapidísimo o fermentan muy lento. El mismo viñedo en distintos años. Entonces es una variedad muy desafiante. Y es una variedad que para mí es la variedad una de las más elegantes que hay. Sí. Es difícil de hacer porque hay que hacer un vino que con poca concentración, pero que emocione. Entonces sí me parece interesante en ese sentido el Pinot Noir. E você conhece algum enólogo no mundo que não acha Pinot Noir a uva mais difícil de trabalhar? Bueno, hay otras uvas difíciles. Nebbiolo es difícil. De las uvas concentradas, el Tannat es una uva difícil. Porque es una uva muy interesante, pero es demasiado concentrada. Entonces a veces es difícil para poder sacar un vino que luego sea bebible. Hay muchas variedades que son más difíciles. El Malbec se adapta muy bien a la Argentina y es más fácil. Sí, sí, sí. Y es la tierra del Malbec. Es la tierra del Malbec. Creo que lo difícil es expresar los lugares, que es lo que se está trabajando en estos años. Tratar de que los Malbec de distintas zonas realmente tengan distinto sabor, que no sea tan parecido uno con el otro. Ese es el gran desafío. Perfeito. Muito obrigado. Muchas gracias.